Hola familia creativa, hoy te voy a enseñar a reciclar botellas de leche. Para la primera idea vamos a utilizar 2 botellas de leche. Primero comenzamos sacando las etiquetas y pasando un paño de alcohol para limpiar los restos de pegamento. Marcamos por dónde cortaremos. De esta botella vamos a utilizar la base y la parte de arriba, o sea la cabeza. Luego hacemos un corte con el cúter. Aquí estamos separando la cabeza de la botella. De esta forma, como les estoy mostrando, separamos la base. Introducimos la base invertida en la forma que les estoy mostrando. Corto la segunda botella de esta forma, como les estoy indicando, para hacer la base. Y separamos la parte que tiene la boca con la rosca. De esta forma quedarán montadas las piezas, como les estoy mostrando. Ahora pasamos a forrar el interior de la pieza de abajo. Aquí estoy utilizando una tela de algodón con poliéster. Trasladamos la medida del contorno de la base a la tela y luego cortamos. Comenzamos a pegar de esta forma, dejando el lado derecho de la tela hacia abajo. Cuando terminamos de pegar, cortamos el excedente de tela. Ahora damos vuelta y volcamos la tela hacia el interior. Pegamos con silicón caliente. Para dar terminación, cortamos una pieza de tela del tamaño de la base y la pegamos en el fondo, en el interior. Comenzamos a forrar el interior de la parte superior, para la cual realizamos este paso igual que lo hemos hecho para la pieza anterior. Haré 2 ideas que se pueden transformar en 3. Como vemos, las 2 piezas encajan perfectamente. Para darle el acabado exterior voy a reciclar bolsas de plástico para hacer un cordón, cadeneta, como la quieran llamar. Aquí utilizaremos varias bolsas. Observo las bolsas y corto las tiras en el sentido que sea más largo. En este caso las he cortado en sentido horizontal, paralelo a la abertura. Para unir las tiras, las pongo 2 puntas en paralelo, las pliego y luego con calor, por medio de un mecherito, le doy un poquito de calor y luego las uno. Y quedan unidas. Al estirarla vemos que quedan perfectamente unidas. Con un ganchillo de crochet comenzamos a hacer la cadeneta de esta forma. Ahora pegamos con silicón caliente, como te estoy mostrando aquí. Seguimos pegando la cadeneta hasta forrar toda la pieza. Para que no se extienda tanto el vídeo, aquí les estoy mostrando ya adelantado el trabajo. Para darle una mejor terminación, forramos también la base de apoyo. Ahora pasamos a darle el acabado a la pieza superior del organizador.
Para darle una mejor terminación, le estoy colocando un encaje color crudo que combina muy bien con estos colores. Esta es una idea. Ustedes podrán utilizar los colores y los materiales que más les guste o lo que tengan en casa. La misma terminación la repito en la parte superior. También le pego un encaje más fino en la parte inferior para darle una terminación decorativa. Esto es solo una idea. Hagan ustedes su propia experiencia, prueben distintos materiales y luego me comentan el resultado. Nos ayudamos mutuamente, comentando y proponiendo ideas. Corto una tira de tela de medio centímetro para pegar entre los dos encajes para equilibrar la decoración. Para completar la decoración y darle un toque primaveral y fresco, le pegué unas flores amarillas con ramitas verdes. Para la segunda idea, o sea la cesta, estoy cortando la botella de esta forma. Hago la cadeneta o cordón, como le quieran llamar, con tiras de bolsas plásticas y comienzo a pegar con silicón caliente. Primero pego el extremo y luego corto el excedente y continúo pegando la cadeneta en el exterior hasta cubrir toda la cesta. Para el interior de la cesta estoy utilizando la misma tela, pero esta vez lo hago como si fuese una pequeña funda desmontable, de forma que la podemos quitar, lavar y volver a poner. Comienzo cortando en tela un rectángulo del ancho igual al contorno de la cesta más 2 centímetros y la altura de la cesta más 8 centímetros. Esto es para poder cubrir la base y volcar 2,5 centímetros hacia afuera. Aquí estoy pegando el encaje en el extremo de la tela que va a estar hacia afuera a la vista. Pego con silicón caliente a ambos extremos de la tela y la base para cerrar. La colocamos en la cesta. Estoy decorando con estas flores y ramitas al igual que el resto de las piezas. Han quedado preciosas. Vieron que es una idea muy bonita. Lo podemos utilizar para cosméticos, como alajero, en el baño, en nuestro toalé, donde nosotros querramos. Y además es multimodular porque podemos poner la parte que estaba en que es el florerito, lo podemos poner arriba de la parte donde tenemos el alajero o arriba de la cesta.
Y donde está el florerito podemos utilizarlo para poner elementos como pinceles, lápices, etcétera. Todo lo que nosotros realmente usemos. O sea, le podemos poner diferentes elementos dentro. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Aquí les estoy mostrando lo bonita que quedan. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo y el contenido de mi canal, te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Y a los suscriptores, seguidores del canal, un especial agradecimiento por todo el apoyo que me dan con sus comentarios tan lindos y llenos de buenos deseos que me regalan todos los días. Y si te has suscrito últimamente, quiero darte una cordial bienvenida a esta familia que amamos mucho las manualidades. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao, chao.